Bien, pues ahora vamos a leer el texto de la palabra del Señor en Primera de Samuel, en el capítulo 7. Continuando entonces con la meditación en este libro de la palabra, vamos a leer Primera de Samuel, capítulo 7, a partir del versículo 2 hasta el final. Capítulo 7, versículo 2 hasta el fin del capítulo. Dice así la palabra del Señor: desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y Astarot, sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová. Y ayunaron aquel día, y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová lo oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos hiriéndolos hasta abajo de Bet-Can. Luego tomó Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos, y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas desde Ecrón hasta Gad. E Israel libró su territorio de mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal, a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel, y edificó allí un altar a Jehová. Amén. El Señor bendiga su santa palabra. Con este capítulo, los versículos que hemos leído, pues se puede decir que hemos acabado una sección en el libro de Primera de Samuel. Una sección, bueno, pues si nos acordamos es el inicio del libro. Al principio pues fue la historia de la madre de Samuel y del nacimiento de Samuel, y después vimos cómo, bueno, pues es toda la sección que nos habla acerca de la familia de Elí, del pecado de los hijos de Elí, y el juicio a la familia de Elí, que fue, pues ya vemos, nos acordamos de cuando en la batalla fue derrotado el pueblo de Israel y el arca capturada. Entonces el juicio sobre la familia de Elí fue esa derrota que trajo consigo la captura del arca por los filisteos, y bueno, pues entonces también el juicio a los filisteos por, digamos, por tratar el arca de Dios, pues rebajándola, ¿no? Poniéndola en el templo de sus dioses, y al final también cómo fue restituido el arca y a Israel, y también hubo un juicio a la ciudad de Bet-Semes porque ellos habían mirado dentro del arca. Entonces,
Toda esta sección que va desde el nacimiento de Samuel hasta aquí ha sido una etapa, se puede decir, de juicio, un tiempo de juicio, y que va a ser seguido, vemos, con otro tiempo de mejora en las situaciones del pueblo. Primeramente, pues, con Samuel, después vendría ya la monarquía. Primeramente Saúl, y después vendrá David, cuando, digamos, el pueblo de Israel en la tierra de Canaán, pues, digamos, llegó a su nivel más alto, su apogeo. Entonces estamos ahora aquí en este tiempo se puede decir, de transición de una etapa de juicio a otra etapa de florecimiento. El Señor trata con su pueblo y se trata también con sus hijos, pues a veces envía tiempos de bendición, a veces trae tiempos de dificultad, de escasez, de disciplina, y hay tiempos también en las que, pues, bueno, están, digamos, de transición de uno al otro. Bien, pues aquí vemos que el pueblo había conocido ahora 20 años en los que el arca fue depositada en Kiriat Jearim. ¿Y qué pasó allí? Pues 20 años en los que no pasó nada. El arca estuvo puesta ahí, pero no había ningún avance. Estaban todos esperando, por así decirlo, la obra de Dios, las indicaciones de Dios, para que pudieran ser quitadas de ahí. Y es bueno también esta actitud, ¿no? El no precipitarse en la obra del Señor. Sé que siempre evidentemente, las obras del Señor, como en nuestra vida, hacemos planes y los intentamos llevar adelante en la medida que el Señor nos lo permita, y es normal esto. Pero también vemos que es bueno el tener una actitud, la actitud de pensar que es Dios el soberano de su obra, y entonces hemos de muchas veces, más que intentar imponer nuestras ideas o nuestros propósitos a Dios, esperar que sea el Señor quien nos muestre. Ir aquí o ir allá, ir a esta ciudad o a este pueblo, quedarnos aquí o qué hacer en cuanto a la obra. Hemos muchas veces es más difícil para nosotros esto último, ¿no?, que el tener un proyecto e intentar llevarlo a cabo. Digo esto, no tengo yo nada en contra en que se haga esto, en que tengamos propósitos, y que si el Señor nos lo permita llevar adelante, pues lo intentemos hacer, ¿no? Pero vemos que esto otro, pues bueno, seguramente sea más apropiado, teniendo en cuenta que el Señor es el soberano, el Señor es el Rey. Muchas veces, pues, es mejor estar en una actitud de espera a que el Señor, pues, tome la iniciativa por las circunstancias, de una manera o de otra, y pues muestre el lugar, digamos, a donde ir. Entonces vemos que en Israel también el juicio de Dios había venido a dos ciudades, primeramente en las ciudades de Silo, donde estaba el arca, donde estaba el tabernáculo, donde estaba el sumo sacerdote, Elí y sus hijos, Silo. Y después también la segunda ciudad de Bet-Semes, esta tercera ciudad donde estaba el arca, Kiriat Jearim. Habían actuado conforme al mandamiento de Dios, habían pues también consagrado al sumo sacerdote, a Eleazar, para que guardara el arca. Bien, pues entonces habían actuado conforme a la voluntad del Señor, y el Señor pues había bendecido la ciudad. Y ahora pues vemos el momento en el que decimos que hay este cambio. Vemos aquí cómo Dios actúa y, se puede decir, vuelve el Señor a su pueblo. Aquí vemos el momento de la restauración de Israel. Después del juicio, después de tanto tiempo en el que no ha pasado nada, vemos que ya pasa algo. Es el Señor quien
viene a Israel y lo restaura. ¿De qué manera lo hace? Pues vemos, en definitiva, en una sola palabra se podría decir, el Señor lo restaura a través de su palabra. El Señor envía la palabra de Dios al pueblo y esto es lo que hace, digamos, mover la rueda, esto es lo que hace que todos los engranajes se empiecen a moverse, ¿verdad? Y tiene como resultado lo que hemos dicho, la restauración del pueblo. La palabra de Dios vuelve al pueblo por medio del siervo, en este caso Samuel, por medio de su profeta que viene predicando la palabra de Dios. En esto no ha cambiado nada la situación en el pueblo de Dios, en el Antiguo Pacto como ahora en la misma actualidad en el Nuevo Testamento. El Señor siempre se mueve por medio de su palabra, enviando también a sus siervos, sus ministros, anunciando la palabra, enseñando la palabra al pueblo. Si ha habido, pues, previamente un tiempo, una temporada, en el que por dejadez, en el que por desidia, en el que incluso por apostasía, la voz, la enseñanza de la palabra de Dios, la predicación de la palabra de Dios no se oye en la realidad en la iglesia, cuando eso viene, cuando el Señor levanta a algún siervo y eso ocurre, ¿qué es entonces? ¿No? Un cambio completo en la vida de la congregación y entonces, ¿qué es lo que ocurre? El Señor está cambiando espiritualmente su pueblo. Bien, pues vemos, esto es lo que ocurrió a través, decimos, de Samuel. Samuel está aquí, leemos en el versículo 3, habló Samuel a toda la casa de Israel. Habló a toda la casa de Israel, no podemos decir cómo lo haría él. Él se pondría en el desierto, encima de una montaña, y todo Israel debajo estaría escuchando. Bueno, vemos aquí, más bien, al leer el capítulo, al final del capítulo leemos que Samuel, después de todo lo que ocurre en este capítulo, ¿no? En su ministerio futuro, pues vemos que él tenía un ministerio ambulante. En el versículo 16 dice, y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal, a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos los lugares. Entonces él tenía, puede decirse, un ministerio de predicación ambulante de un lugar a otro. Y entonces el Señor vemos que tuvo que poner esto en el corazón ya de Samuel, de levantarse y de ir predicando de un lugar a otro, predicando que el pueblo volviera a Dios. Dios tenía que volver al pueblo. Vemos, Samuel estaba predicando que el pueblo volviera al Señor. ¿Cuál es su mensaje? Lo seguimos leyendo aquí en el versículo 3. Dice, si de todo corazón os volvéis a Jehová. Vemos, es el volverse. El volverse, esto es la conversión, es darse media vuelta a Dios. La conversión, el arrepentimiento es dejar el camino que uno estaba avanzando para volverse al Señor. Y fijémonos, está diciendo, si de todo corazón os volvéis. Sí, de todo corazón. Vemos, no es solamente cuestión de que ellos dijeran, sí, nos vamos a volver al Señor, sí, lo vamos a hacer, ¿no? Sino comprobar esto, que esto se vea, que esto sea cierto. En el mensaje de Samuel podemos ver también parecidos con el mensaje y la predicación de Juan el Bautista en el Nuevo Testamento. Haced frutos dignos de arrepentimiento. No hace falta solamente, o no es suficiente solamente necesario decir que uno es creyente y ya está, sino que esto se tiene que ver por los frutos de una vida, de frutos que sean dignos de una vida de arrepentimiento. Bien, pues entonces, sí, de todo corazón. Y verificarlo, sí, de todo corazón. Esto se tiene que ver. Os volvéis a Dios, entonces dice, quitad los dioses ajenos y hasta de entre vosotros. Entonces, Dios es un Dios celoso. En Santiago capítulo 4 nos dice que el Espíritu del Señor nos anhela celosamente. Él no admite tampoco ningún rival y por encima de todo no admite ningún rival
por la gloria de su nombre, ¿verdad? Él no admite que estemos nosotros divididos en nuestro afecto y nuestra fidelidad a Él o a otros dioses, llámense el dinero. No podéis servir a Dios y a la riqueza, dice Jesús, a filosofías, ¿verdad? A ideologías, a incluso, pues no sé, ambiciones, propósitos, a afectos, los amigos, la familia, cualquier otra cosa que digamos, ocupe el lugar de Dios que solo Él tiene que tener en nuestra vida, en nuestro corazón, el Señor no lo admite. Y ya no es solamente, entonces, que ocupe el lugar, sino que simplemente en nuestro corazón esto esté, digamos, compartido, ¿no? Sea algo dividido. Alguien puede decir, no, mira, yo creo en Dios y lo amo así, pero también amo esto, otro, ¿no? Dice, no puedes servir al mismo tiempo a dos señores, dice Jesús, porque llegado el momento tendréis que escoger, aborreceréis a uno y tendréis que dejar a otro. Entonces, solamente al Señor se tiene que amar con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y nadie puede estar compartiendo ese lugar con el Señor. Entonces vemos aquí, estos tenían nombres y apellidos, aquellos que estaban ocupando el lugar de Dios, dioses ajenos, y Astarot entre vosotros era gente, eran dioses ajenos, falsos por supuesto, pero eran de las naciones, eran los cultos, las adoraciones de las naciones alrededor de Israel, y que ellos sin Israel, sin dejar, sin abandonar la fidelidad al Señor, los iban incorporando. ¿Por qué? Porque nos parece interesante lo que ellos están diciendo, porque nos parecen bonitos. Mira lo que ellos hacen en esta cosa. Y a lo mejor le parecerá divertido el aplicarlo en la adoración al Señor. Entonces vemos, esto es la idolatría. Y la idolatría, pues, en el fondo es una cosa más común de lo que nosotros pensamos y de una cosa más, entre comillas, natural de lo que nosotros nos pensamos, porque es simplemente añadir o incorporar al culto a Dios todo aquello que el Señor no ha mandado, que no ha ordenado, todo aquello que nos parece bien, todo aquello que nos parece bonito, que vemos en otros lugares, en la sociedad, o incluso en otras religiones. Entonces lo aplicamos, ¿verdad? Porque nos parece a nosotros bien. Bien, pues entonces eso es el problema de no estar guiados por la palabra del Señor también a la hora de dar culto a Dios. El corazón del hombre es una máquina de hacer ídolos, una máquina de idolatría. Bien, pues entonces esto no puede ser así. Uno, si se vuelve de todo vuestro corazón al Señor, de quitar toda otra cosa que comparta nuestro corazón al Señor, y dice, preparad vuestro corazón a Jehová, no toméis las cosas a la ligera, preparad vuestro corazón, disponed vuestro corazón a obedecer y a servir al Señor. ¿Cómo? Pues fundamentalmente por la palabra, ¿verdad? Escuchemos la palabra, estudiemos la palabra, conozcamos la palabra y queramos, pues, ponerla en práctica en nuestra vida. Y dice, servir solo a Él, servirlo solo a Él, y Él, y este es el mensaje de esperanza dado por Samuel, Él os libertará de la mano de los filisteos. Por supuesto que después de la captura del arca, aunque Israel pues, recibió de nuevo el arca de parte de los filisteos, pero Israel se había quedado sometida, ¿verdad?, a la primacía de los filisteos. Los habían ganado, los habían derrotado, pues evidentemente eran ellos los que mandaban. Bueno, pues entonces si lo hacéis, el Señor os librará de la mano de los filisteos. Sus problemas políticos, sus problemas social, su dominación a una nación vecina, a una nación extranjera, eran debido a que habían abandonado el culto al Señor en la pureza de su palabra. Esos problemas políticos, sociales, económicos, etcétera, que vemos también en el fondo
pues están originados por esto mismo y no por otra cosa. De no dar al Señor la gloria únicamente, que únicamente Él se merece. Y si de todo corazón la gente se volviera al Señor, pues vemos que el Señor nos libraría de todos estos problemas, estas calamidades que se echan sobre encima de las naciones. Así pues, vemos el resultado de este mensaje. El Señor dio oídos para oír al pueblo, y leemos entonces: los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Entonces, vieron este compromiso renovado de servir solo al Señor, y entonces Samuel, viendo esto, aprovecha la ocasión, se puede decir, para convocar a todo el pueblo en Mizpa, versículo 5, seguramente con la idea de renovar oficialmente, públicamente, el pacto y el compromiso con el Señor. Leemos el versículo 5: reunir a todo Israel en Mizpa, y yo oraré. Hemos estado prometiendo orar por el pueblo, y es importante, pues, como también veremos más adelante en el versículo 8, pues que el ministro esté orando por el pueblo. Entonces yo oraré por vosotros a Jehová, y el pueblo, pues, vemos, obedece. El pueblo obedece, lo que nos cuenta el versículo 6, se reunieron en Mizpa, y entonces vemos, se nos dice que sacaron agua. Seguramente esto era una señal, pues, de arrepentimiento, la derramaron delante del Señor. También ayunaron todo el día. Vemos otra señal de arrepentimiento, como también dijeron: contra Jehová hemos pecado, por lo cual confesaron sus pecados al Señor. Bien, pues entonces tenemos que el pueblo hizo una declaración de arrepentimiento de sus pecados, y es bueno hacerlo. Lo hacemos pues, de manera habitual en los cultos, pero si hubiera algún motivo en particular, concreto, de hacerlo, pues también hacerlo de esa manera, ¿verdad? Un pecado en concreto de la congregación, ¿no? Como si hubiera también un gran avivamiento y la nación y el pueblo hiciera una confesión concreta de ciertos pecados. En todo caso, leemos aquí en el versículo 6: y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Entonces vemos que Samuel, él era un profeta, pero vemos que aquí también él está juzgando. Entonces él estaba también gobernando en base a la palabra del Señor. Y entonces es también algo importante, como vamos a ver, es importante el oficio también del magistrado, ¿no? Evidentemente que los magistrados civiles, las autoridades civiles, no han de dedicarse a predicar el Evangelio, para eso está la Iglesia, pero sí que las autoridades civiles han de servir al Señor en el área que es suya, del gobierno, fundamentalmente, pues, aplicando los principios de justicia, de verdad, de la palabra del Señor, ¿verdad? De la ley del Señor. Bien, pues entonces, este es el panorama de cómo, pues, Samuel aparece en la vida pública de Israel, de su mensaje, del fruto del mismo. Todo el pueblo está reunido en Mizpá, y claro, los filisteos que están ahí al lado oyen esto. Ellos, que eran los dominadores, evidentemente no les gusta, ¿no? Bueno, pues están estos a ver qué traman, a ver qué van a hacer, y pues quieren aprovechar la situación para acabar con ellos. Entonces vemos cómo hay una gran bendición de parte de Dios. El Señor mueve los corazones al arrepentimiento. Hay un gran avivamiento en el sentido verdadero de la palabra, que lleva a la renovación del pacto con el Señor. Y bueno, pues entonces los filisteos quieren acabar con esto. De igual manera, pues siempre que hay avances en la obra, en el reino, pues podemos esperar también. No que los filisteos vengan sobre nuestra cabeza, pero sí que el diablo, pues, se inquiete, ¿no?, al ver esto, y haga de una manera o de otra para que haya problemas, ya sea desavenencias entre el pueblo, ya sea problemas
no desavenencias entre nosotros, sino pues, de cara al exterior, ¿no? Con la sociedad, ¿no? Con los vecinos, con esto, con lo otro. Entonces no hay que, de alguna manera, extrañarse si esto ocurre, pero no hemos de tampoco temerlo, porque bueno, aunque el diablo lo intente, y siempre es verdad que no que sean pues algo que hemos de desear, pero sí que hemos de pensar que por encima del diablo está Dios. Todo ataque que vaya a hacer el diablo, en el fondo, está permitido y dirigido por el Señor para un bien mayor para nosotros. Cuando eso ocurrió, cuando se acercaban los filisteos, ¿quién iba a pensar dentro del pueblo que eso iba a ser para una mayor victoria y definitiva sobre los filisteos, una victoria del pueblo de Israel? Pues fue eso. Dios había dispuesto así las cosas para que ese arrepentimiento de Dios, del pueblo de Dios fuera coronado con una victoria sobre sus enemigos. Bien, pues entonces vemos el pueblo en el versículo 7 se encuentra entre la espada y la pared. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. En un sentido, el temor es una reacción humana natural, pero vemos aquí que en esa situación, en los peligros, nos hemos de volver al Señor. ¿Cómo? En oración. Y esto lo reconoce el pueblo, pues diciéndole a Samuel que ore, que sobre todo ore, que no deje de orar. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová. Y lo que decíamos es importante, pues, que los líderes, los pastores, los ministros estén orando por el pueblo. Y es una parte también importante de su ministerio, no solamente el ministerio de la palabra, sino también el de la oración. Lo vemos en Hechos capítulo 6, ¿no? Que los apóstoles querían estar reservados para el ministerio de la palabra y de la oración. Bien, pues entonces estaba entre la espada y la pared, pero este pasaje es también un ejemplo muy bueno de lo que nos dice Santiago en su carta. En capítulo 5, versículo 16, la oración del justo puede mucho. La oración del justo puede mucho. Entonces, a él sí estuvo orando. Vemos en el versículo 9, dice: tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová lo oyó. La oración del justo puede mucho. Y esto, pues, bueno, sí, para empezar, lo de los pastores, lo del ministro, pero esas palabras de que leemos en Santiago no es solamente para pastores y ministros, sino para todos los creyentes. La oración del justo puede mucho. La oración que podemos hacer al Señor puede mover grandes cosas, ¿verdad? Y bien, pues esto es lo que hizo Samuel, y vemos que no solamente estuvo pues orando, sino que previamente sacrificó un cordero de leche en holocausto al Señor. Con lo cual vemos que aquí Samuel se nos aparece como un gran tipo de Jesucristo. Un tipo de Jesucristo, un anuncio por adelantado del Señor Jesucristo y de su ministerio. ¿Por qué? Porque Él intercede, Él ora por el pueblo, pero previamente presenta el sacrificio. Entonces, Él intercede al pueblo, pero en base al sacrificio. Es ese holocausto por los pecados del pueblo. Y esto es lo que ocurre con el Señor Jesucristo. Él es el sumo sacerdote que intercede en los cielos, pero Él intercede en los cielos porque previamente en la tierra derramó su sangre en el sacrificio. Y Él, al orar, entonces está presentando también el valor permanente, perpetuo, del sacrificio suyo en la cruz del Calvario, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Así pues, vemos que Samuel es tipo de Cristo de este pasaje, y vemos esta oración de Samuel oída en el versículo 10. Entonces vemos, se acercó el pueblo de los filisteos a luchar contra los hijos de Israel, pero Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos. Fue Él. Otras veces Él da fuerza al pueblo de Israel para luchar contra los enemigos. Otras veces pues, es el Señor que da una eficacia mucho mayor, ¿no?, a lo que hace el pueblo, pero ahora es Él simplemente. Aquí el pueblo no hace nada, es Él quien estruenda, quien hace que caiga una tremenda tormenta sobre ellos,
y los atemorice y dispersos, y entonces sí, los de Israel atacan y los acaban venciendo. Entonces, bueno, esto fue algo fuera de lo normal, ¿no? Por supuesto, esto no es algo que ocurre cada día, esto fue algo extraordinario, y esto fue algo a la oración de Samuel. Que recordemos entonces, la oración del justo puede mucho. Elías oró con oración para que no lloviera, y no llovió entre 3 años y medio. Y después volvió a orar y vino la lluvia. Y esto nos está a nosotros puesto como ejemplo de lo que puede conseguir la oración del justo, la oración con fe. Bien, pues la respuesta del pueblo fue la gratitud que vemos en el versículo 12. Tomó luego Samuel una piedra, la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por el nombre Eben-Ezer, significa la piedra de la ayuda. Eben, piedra, Ezer, ayuda, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová, dando pues así gloria y honra al Señor. Fijémonos en que la restauración del pueblo fue completa, ¿no? La restauración primeramente fue territorial, también lo vemos en el versículo 13 y 14. Recuperaron las ciudades de que los filisteos les habían tomado. Se quitaron de sobre encima pues el yugo, la dominación de los filisteos. Los filisteos ya no volverían más a entrar en Israel. Seguirían estando ahí, seguirían siendo un problema, pero ya exterior. Y bien, pues a eso vemos que sí, el arca seguía Kiriat Jearim, pero ya vemos un sacrificio. Volvieron los sacrificios y después también Samuel estaba juzgando al pueblo en base a la palabra de Dios, como profeta de Dios. Así pues, estaba el culto, la adoración a Dios, estaba también el pueblo gobernado según la palabra de Dios. Y aquí vemos este feliz panorama de lo que es la nación, ¿verdad? Gobernada, dirigida por la ley y por el Evangelio, por los magistrados fieles y por una iglesia que sirve también fielmente al Señor por medio de la predicación de su palabra. Entonces vemos Ebenezer, ¿no? Y es bueno que tengamos siempre presentes las misericordias de Dios para, con acciones de gracias, darle a Él la gloria. Hasta aquí nos ayudó Dios. ¿Hasta cuándo el Señor nos ha ayudado en nuestra vida? ¿Hasta cuándo el Señor pues, ha mostrado su gracia y ha respondido a nuestras oraciones? Tengámoslo presente, recordémoslo para que lo tengamos presente y podamos decir, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Si Él no nos hubiera ayudado, pues habríamos perecido, pero porque Él estuvo con nosotros, pues hemos salido adelante. Tengámoslo presente.